Buenas jóvenes, bueno pues en este caso vamos a hablar sobre el transistor 2N2222A. Es un transistor de unión BJT y vamos a ver en primera el tipo de empaque que tiene este transistor. Es un TO92. Estos transistores son generalmente utilizados como una etapa de potencia, pero también de control de encendido y apagado, con una especie de switch electrónico. El pinout que tiene este transistor pues va a ser viéndolo de frente donde se encuentran las letras. Vamos a empezar de izquierda a derecha, el pin 1, 2 y 3. El pin 1, 2 y 3. Este es nuestro transistor físico. Viéndolo de frente vamos a poder ver las letras ahí se alcanzan un poquito a apreciar las letras. Viéndolo de frente, este va a ser el pin 1, el de en medio el 2 y el 3. ¿Qué representa cada uno de estos pines? Pues es el emisor, el pin 1, base y colector. Entonces para el pin 1 es emisor, base y colector. Viendo en la parte de abajo es emisor, base, colector, de abajo hacia arriba. Hay dos tipos de configuración para un transistor bipolar. Estos dos pueden ser un PNP o un NPN. En este caso nosotros vamos a estar hablando sobre el NPN. Ese es el transistor que nosotros tenemos trabajando. Y si ustedes alcanzan a apreciar nuevamente, este transistor es como si tuviéramos la unión de dos diodos, ánodo y cátodo. Cátodo, ánodo. Es por eso que se representa como PNP. Para este tipo de transistor, PNP igual es emisor, base y colector. En este caso nosotros vemos que los transistores PNP, el indicador, que es esta flecha, se dirige hacia adentro, porque si ustedes observan en la imagen de arriba, el cátodo representa el negativo y se encuentra ubicado hacia adentro. Para el caso de los transistores que nosotros traemos, el 2N2222A es un NPN, emisor, base y colector. Es como si fuera la unión de dos diodos unidos por la parte del ánodo. Negativo, positivo, negativo. La simbología para este transistor es con la flecha hacia afuera del emisor, como se observa en la imagen. Es emisor, base y colector. Emisor, base, colector. La siguiente práctica se trata de utilizar a nuestro transistor como un elemento de switcheo. ¿Qué es un elemento de switcheo? En este caso vamos a utilizar una fuente de 5 volts. Vamos a utilizar un push button, una resistencia de 1K, un transistor 2N2222A, un LED y una resistencia de 220 o 270 ohms. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? En primera tenemos un switch, un push button, que va a permitir el paso del voltaje positivo a través de su ramificación, atravesando por una resistencia de 1K. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje y la resistencia generan un flujo de corriente. Estos transistores bipolares son accionados desde su base o excitados en su base con un flujo de corriente, no de voltaje. La unión del voltaje y la resistencia generan un flujo de corriente a través de la base. Esta base hace que la región que se encuentra
entre el colector y el emisor se haga más pequeña, y eso permite un salto de electrones de colector a emisor, lo cual significa que va a tener un flujo de corriente en esta etapa de colector a emisor. ¿Cómo lo vamos a distinguir nosotros? Bueno, utilizando un LED. Ese LED se va a encender cada vez que haya un flujo de corriente. Recuerden que para tener un flujo de corriente necesitamos de un voltaje que viene de la fuente de 5 volts con la combinación de una corriente, de una resistencia, perdón, para generar un flujo de corriente. Cuando pase eso, el LED se va a prender. Si nosotros quitamos la corriente de base, esta región de base entre colector y emisor se hace más grande, lo cual hace imposible el paso de los electrones sobre esa región de base hacia emisor. Por lo tanto, el LED se va a apagar. Vamos a ver el diagrama. Este diagrama ya en el circuito real. Aquí contamos con un circuito real. La banda roja representa el positivo de mi fuente. Ahí está conectado. Recuerden que todos las bandas rojas son los positivos. Y también les quiero comentar que en este protoboard existe a la mitad del protoboard un espacio sin línea continua en azul o en roja. Significa que de aquí hacia allá, hacia adelante, todos los puntos de conexión están continuos, pero de aquí hacia acá ya no existe este punto de continuidad. Entonces, si nosotros requerimos que la fuente esté a lo largo de todo el protoboard, desde aquí hasta acá, necesitamos generarle un puente de este punto a este. Ya tendríamos un puente en el negativo. En el positivo sería lo mismo. En este caso no lo requiero, nada más lo pongo de este lado del protoboard, de esta mitad, para tomar un cable y hacer un puente hacia una de las columnas que voy a utilizar. Esta columna me va a representar el mismo nodo. Esta es la alimentación. De aquí voy a sacar un cable hacia el colector de mi transistor. Observen que mi colector se encuentra viéndolo de frente. Ahí están las letras. Viéndolo de frente, el colector es el que se encuentra en el lado. Déjenme poner un poquito más la luz para que se alcance a apreciar. El colector se encuentra en el lado izquierdo de su pantalla. Perdón, el derecho. Aquí, como podrán apreciar, no tengo de frente al transistor. Este es de espalda. Por comodidad, ustedes lo pueden poner de frente siempre y cuando respeten la posición. Este es el colector. Está de espaldas mi transistor. Esta es la base. Y este de acá es mi emisor. Este último pin. Según el diagrama, el colector va conectado al positivo de la fuente, como se muestra aquí en el circuito y en nuestro diagrama. Estoy representando la fuente y un puente hacia el colector. En este mismo punto tengo un push button, se encuentra aquí en el mismo nodo. Ese push button está normalmente abierto. Después del push button lleva una resistencia de 1K, y esa resistencia va a ir conectada a la base de mi transistor. Me refiero a la fuente de alimentación, el push button, mi resistencia de 1K y a la base de mi transistor. Y como pueden observar, en la parte del emisor en la punta sale un LED con una resistencia
de 270, 220 y este nos lleva a tierra. Vamos a hacer el accionamiento oprimiendo nuestro push button. En este caso nuestro transistor está como un simple interruptor. Oprimimos, hay conducción, se prende el LED. Dejamos de oprimir y se apaga el LED. Cuando se oprime este push button hay un flujo de corriente, por lo tanto esta región entre colector y emisor se hace más pequeña y permite el flujo de electrones, por lo tanto nuestro LED prende. Cuando nosotros dejamos de oprimir, nuestro LED se apaga. Prende y apaga. En este mismo punto en el emisor vamos a conectar el cable positivo de nuestro protoboard y el negativo de nuestro multímetro, y el negativo de nuestro multímetro pues lo ponemos a tierra o a negativo de mi fuente. Ahora vamos a ver el voltaje que tiene el emisor cuando yo oprimo mi push button. Ahí lo oprimí y tengo un voltaje de 4.15 volts. Si lo dejo de oprimir, el voltaje que tiene es de 0 volts. La lectura que estamos haciendo con el multímetro es en este punto de conexión. Cuando yo oprimo este push button, existe un flujo de electrones, por lo tanto prende el LED y el voltaje que marca es de 4.15 volts. Cuando dejo de oprimirlo, se abre este circuito, por lo tanto se apaga el LED y mi voltaje me queda en 0 volts, como se encuentra en nuestro display. Desarrollamos la siguiente práctica y generamos nuestro reporte.